Amén y amén. A ver, pon tu mano en el corazón, porque no los escuché, y dile: háblame, Señor. Háblame, Señor. Amén. Amén. Bueno, tenemos ahí Números 21, 4 al 9. Ya me pusieron milito. Ahora sí, no puedo moverme de acá para allá. Bueno, Números 21, 4 al 9 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Di conmigo: se desanimó. ¡Wow! El pueblo se desanimó. El versículo que sigue dice: habló el pueblo. Fíjense, primero se desanimó y luego el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. ¿No les han dicho sus hijos cuando les dan frijolitos un día, frijolitos otro día? ¡Ay, otra vez! Pues este pueblo malagradecido, el Señor les daba el pan y ya estaban fastidiados. Primero se desanimaron y luego hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Estaban, ¿sabes qué? Estaban cansados de dar vueltas. Y entonces entró el desánimo a su corazón. ¿Qué es el desánimo? En hebreo, desánimo se puede traducir de muchas formas. Estar sin fuerza para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo, ser impacientado, tener frustración, tener impaciencia, tener angustia, desaliento, decaimiento, desilusión, y quiere decir también cosecha. ¿Alguna vez has estado desanimado? Hoy estás desanimado aquí en la casa de Dios. ¿Estás desanimado respecto a Dios? ¿Estás desanimado respecto a tu fe, a la iglesia? El pueblo de Dios perdió su fuerza. El pueblo de Dios perdió su aliento y perdió su ánimo y estaban cansados de dar vueltas. Dice: después partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Qué pasa cuando entra el desánimo en ti? ¿Qué puede pasar cuando entra el desánimo en la iglesia? ¿Qué puede pasar cuando entra el desánimo en algún ministerio, en los pastores? ¿Qué es lo que puede pasar? El desánimo es un proceso. Di conmigo: el desánimo es un proceso. Y te voy a decir algo: es un proceso que tú dejas entrar en tu vida, que el enemigo lo puso ahí, pero que tú le abriste la puerta, porque solito no entra. Si tienes la puerta cerrada, no entra. El desánimo entra y te roba el aliento, el ánima, el alma. Desánimo, no tienes alma, no tienes ganas de nada. Te roba el aliento, viene el desánimo. Y tú que amabas a Dios, ahora no lo quieres buscar. Y tú que amabas a Dios, ahora que hablas en contra de Él. Y tú que amabas a Dios, lo único que quieres es irte lejos de Él, porque tienes desánimo. Te pregunto: ¿quieres la victoria sobre el desánimo? Amén. Amén, amén. Porque cuando llega el desánimo, lo de menos es que tú te quedas ahí decaído, sin fuerzas, frustrado, desanimado, sin ganas de nada. Eso es lo de menos. Pero cuando te entra el desánimo, tú pones en peligro tu caminar con Dios. Porque ya no quieres caminar con Dios, porque hablas en contra de Dios, porque tú ya no te vas con Dios. Tú quieres seguir tu propio caminito, que para ti es el mejor, porque Dios ya te hizo dar vueltas. Este pueblo llevaba dando vueltas y le fue peor por andar hablando. El enemigo te va a usar en todo tipo de situación. Fíjate, todo tipo de situación. Di conmigo: todo tipo de situación. Todo tipo de argumento. Todo tipo de seducción. Va a usarlo
el enemigo para que venga el desánimo a tu vida. Cualquier problemita lo va a usar para que venga a tu vida. ¿Cuántas veces ha habido personas aquí que llegan, se asoman? Está chiquito, ya me voy. Hace 15 o 20 días, un día que faltaron 2 o 3 familias, y los demás, los que vinieron llegaron súper tarde. Y vino y se asomó el Señor antes de las 11. Y tocó y dijo, vengo al culto, pásele. No, ahorita que lleguen los demás. Se fue a su coche. Y después, pues los demás no llegaban. Nada más estábamos Vania y yo, y todos llegaron bien tarde y los demás no vinieron. Y empezamos el culto. Pues eran 11:10 y yo creo el Señor no vio que llegó nadie, tomó su coche y se fue. Y no ha vuelto a venir. Desánimo. Por pequeños detalles, toda situación, todo argumento. La pastora me vio feo. La pastora no me dio beso. No me gusta cómo saltan allí. Cualquier situación, la pastora me habló fuerte en el mensaje. Miren, hermanos, cuando tú estás escuchando la predicación y te llega, no es que te estuve espiando toda la semana para predicarte, ¿sí? Para piedricarte. No, es el Señor y el Espíritu Santo que te está dando a ti esa palabra. No creas que es contra, pastor, que trae conmigo. No, es que el Señor te está hablando. Tómalo. Amén. Entonces, cualquier pequeño detalle. La pastora me llamó la atención. Hay niños pequeñitos a los cuales les hablamos con cariño. A los más grandes les decimos, eso no se hace. Ya más grandes, un adolescente que está llegando a otras horas de la noche, a ver, ¿qué te pasa? Le subes el tono, ¿sí o no? Sí. Así con ustedes. A los pequeños, a lo mejor, ¿por qué no ha venido, hermano? Le seguimos esperando. A los más grandes, ¿qué pasó contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué estás comportándote así? ¿Por qué veo que tu relación con el Señor no está bien? Y empiezo a hablar con ustedes ya en otro término. No puede ser, la pastora me regañó. Me voy de la iglesia. Viene el desánimo porque el enemigo va a usar cualquier situación para que entre el desánimo, para que tú no tengas fuerzas para continuar en la vida. Tus emociones se van a desgastar. ¿Te has sentido así? Y eso, te digo una cosa, te aleja de Dios. Y el enemigo lo va a intentar y lo va a intentar y lo va a volver a intentar. Y va a poner el dedo en tus emociones. Y si tú no estás firme en tus emociones, tú vas a abrirle la puerta al desánimo. Dice la palabra del Señor en Jueces 16, 15 al 16. Te voy a rápidamente hablar de alguien que cedió al desánimo, porque es la misma palabra en hebreo. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esa palabra mortal angustia en hebreo es la misma palabra que se traduce por desánimo. Y en Sansón, este era el Sansón y la famosísima Dalila, seductora, chantajista y manipuladora y controladora. Hasta que sembró el desánimo en él y eso lo hizo tener angustia, mortal angustia, desánimo. Di conmigo, desánimo. Y Sansón se desanimó y entonces le reveló la situación. Es la misma palabra. Y lo peor de todo, fíjate, yo te dije, lo peor no es que te sientas desanimado, lo peor es que viene con el desánimo. Te alejas de Dios, agarras tu camino, traicionas a Dios. El pueblo de Israel en el desierto se desanimó y luego habló mal de Dios. Sansón se desanimó y luego traicionó
a Dios. Hay un secreto que no debía revelar, un mandato de Dios. Iba a ser nazareno por toda su vida, no iba a tocar tijera a su cabello, etcétera. No iba a tomar vino, no iba a tomar mujeres. Bueno, ya estará como la tercera de Sansón. Tu mujer es de otro pueblo. Y se desanimó de tal forma que se dio ante la presión de ella. Se rindió, se desalentó. Y si te rindes, tú le vas a dar la espalda a Dios y vas a traicionar a Dios, porque el desánimo está en tu vida. Si te rindes, lo que el enemigo quiere es sembrarte a ti desánimo, tu desaliento, desánimo y desaliento, que ya no quieras más, quiere robarte la fuerza como se la robó a Sansón, porque él sabe que si tú no tienes el control de tus emociones, lo vas a perder todo. Todo. Sansón perdió todo, hasta la vista y después hasta la vida. Todo. ¿Por qué? Por ceder al desánimo. Es la misma palabra que tiene ahí para desánimo. Y vas a traicionar a Dios como lo traicionó Sansón. Y tu fe va a ser tambaleada. Y vas a quererte salir del proceso. Y vas a decir, yo ya no aguanto como Dios me está transformando, como Dios me está presionando. Él me mandó dar vueltas, yo ya no quiero dar vueltas, yo ya me cansé, yo ya no quiero hacer esto. Y te vas a querer irte lejos de Dios. Cantidad de pastores dejan el ministerio en un momento de desánimo y eso los tira al suelo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cantidad de pastores dejan el ministerio. Por ahí, yo no sé, hace 15, 20 días yo envié una diapositiva que no todos leyeron y que decía, ora por tu pastor. ¿Por qué? Porque y traía una cifra muy grande, como 3,000, no sé cuántos pastores dejan el ministerio cada año y dejan las iglesias cada año. Ora por tu pastor. Y yo les dije, le doy gracias a los que oran por mí, a los que me oran, a los que oran para que yo no me desanime, para que yo no me desaliente y siga en la brecha. Pero el pueblo desanimado lo que hace es hablar en contra de Dios y en contra del líder que los guía, como leímos en los primeros versículos. ¿Sí o no? Dice, el pueblo se desanimó y luego habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y yo quiero leerte algo que lo puedes encontrar en Google, le pones los zapatos del pastor y te aparece allí, luego. Dice así, si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiarían muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría menos. Falta que digan, no tartamudearía tanto. Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría orden en la iglesia. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera el pastor, si yo fuera. Y dice aquí, y la pregunta es, ¿por qué entonces no eres tú el pastor? Ahora, date la respuesta. ¿Por qué? A veces los pastores también nos desanimamos. La cosa es cerrarle esa puerta al enemigo. Es cerrar esa puerta. ¿Ustedes creen que nos desanimamos? Claro, cuando hay gente que viene y se va porque no le gusta la palabra que se le está dando aquí. Se desaniman. Cuando hay gente que solamente quiere que se le diga, Dios te va a bendecir, pero no se declara el pecado y no le gusta que le declaren el pecado. Entonces, la gente se va y los pastores decimos, bueno, entonces, Señor, cuando la iglesia no crece, cuando la iglesia nada más da problemas en vez de dar bendiciones. Cuando la gente solamente espera recibir pero no da, cuando la gente no responde, ¿ustedes creen que no puede entrar el desánimo? Uno tiene que estar en lucha y en lucha y en lucha y en oración y viene el enemigo y pasa por la mente, cierra. A lo mejor no es tu ministerio, a lo mejor no es tu llamado, a lo mejor no es lo que Dios quiere, así lo disfraza. Y uno tiene que estar fuerte, de una pieza, de pie,
para que eso no entre? ¿Y cómo le vas a hacer tú para que el desánimo no entre en tu vida? Deuteronomio 2, lo voy a leer, no está en la pantalla, así es que si quieres, búscalo ahí en tu Biblia. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio 2, y voy a leer del versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor así, rápidamente. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Disahar. 11 jordanas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, estoy en el 1. Sí, el 2, por favor. 2 del 1 al 9. Los años en el desierto. Di conmigo, los años en el desierto. Y luego volvimos y salimos del desierto camino del mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta del pie, porque yo ya lo he dado por heredad a Esaú en el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elad y Esión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo te he dado Ar por heredad a los hijos de Lot. Fíjate, tú lees esto y dices, ¿eso qué, pastora? ¿Eso qué? El desánimo entra por una primera puerta. Vamos a ver 5. 1. Cuando tú quieres a fuerzas algo que no es la voluntad de Dios. Tú quieres algo, di cuando quiero lo que no es voluntad de Dios. Dios les dijo, bastante, versículo 3, habéis rodeado este monte, vuélvanse al norte. Y entonces no lo hicieron. Ellos a fuerzas querían ya la tierra prometida y nada más estaban dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando tú quieres algo que no es la voluntad de Dios, te va a llegar el desánimo. ¿Pero por qué Dios no me contesta? Pero yo ya se lo pedí al Señor, pero yo ya me cansé de pedírselo y no me lo ha dado. ¿Nunca le has preguntado, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Nunca le has preguntado? A ver quién pidió un novio y por desesperado agarró lo primero que pasó. No me vean así. Yo no estaba. Tú te empecinas y te necias y oras, pero viendo tu propio deseo, no lo que Dios tiene para ti. Cuando buscas lo que Dios no quiere darte, entra el desánimo. ¿Qué pasó con la tierra? Dice el versículo
Capítulo 2, 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. No te pongas a pelear lo que no es para ti, porque te vas a desanimar. Pregúntale a Dios. Y si Dios no me contesta, si tú estás conectado con Dios, si tú oras, si tú lees tu Biblia, si tú ayunas, estás en una relación bien bonita, bien estrecha con Dios, donde Dios te va a contestar. Amén. Amén. Pero cuando tú te enecias, cuando tú a fuerzas lo quieres así, ¿sí? Te dijeron tus papás no, te dijeron tus pastores no, pero ahí vas tú, sí. Bueno. Cuando Dios no te lo va a dar es porque Dios sabe que no te va a hacer ningún bien, que no es para ti, que Él ya tiene algo mejor para ti. Amén. Amén. Entonces también se necesita paciencia para esperar en Dios. Amén. Amén. Pero a veces somos como niños. Yo siempre les pongo el ejemplo. Eres como un niño berrinchudo que ya quiere su dulce, que ya quiere su juguete. ¿Han visto cómo lloran los niños por el celular? Hacen un berrinche por el celular, ya lo quieren, y la mamá dice no, porque te hace daño a la vista, no, porque tu cerebro todavía no. ¿Saben hasta cuándo deben ver los niños el celular? Hasta los 10 años, pero se los damos de bien chiquitos y ya su cerebro no se estructura bien. No, y entonces el niño grita y patea y lo primero que le dice a su mamá, ya no te quiero, porque qué bien saben hablar eso. Y así somos los creyentes, cuando Dios nos da lo que queremos, ya ahorita, en el momento que lo deseamos, hasta hablamos mal del Señor. Deuteronomio 2:1 dice, luego volvimos, y ahí está en pantalla, y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Dime, por muchos años. Por muchos años. Ay, cuánto has sufrido esa decisión que tomaste. Cuántas vueltas has dado. Cuántos dolores de cabeza si no hubieras tomado esa decisión, en vez de buscar la dirección de Dios. Por eso, en la edad en la que estés, busca la dirección de Dios. Cuando el pueblo camina en la voluntad de Dios, no hay necesidad de dar tanta vuelta. No hay necesidad. Estás animado, estás motivado y todos los pasos tienen luz porque caminas en la voluntad de Dios. Pero cuando no le preguntas al Señor, ¿qué quieres? Entonces vienen los problemas. Vas a vender, vas a comprar, vas a tomar una decisión, vas a estudiar, te vas a noviar, te vas a casar. Incluso tomaste la desafortunada decisión de divorciarte, todo tienes que hacerlo según la voluntad de Dios. Pero ellos no quisieron hacer la voluntad de Dios. Dios les dice, por ahí no, por acá. Pues entró en ellos el desánimo. La primera lectura dice, entró en ellos el desánimo. Voy a leer otra vez el primer versículo, aunque no se regresen porque es un montón. De Números y Deuteronomio es lo mismo, va como dando otra versión de lo que pasó. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, para que rodearan la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, y habló el pueblo contra Moisés. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos en el camino? Ay, ya parecían esposa refunfuñona. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Rodearon el monte. ¿Estás animado o desanimado? ¿Hay desánimo en tu vida? Porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Dios les dijo, van a ir por acá. Y entró el desánimo en ellos. Porque cuando tú no haces la voluntad de Dios, te va a llegar el desánimo. ¿Sí? ¿Por qué creen que las iglesias se vaciaron en la pandemia? Sí, yo sé que muchas estuvieron cerradas y que todos los pastores hicieron lo que pudieron para que fuera en línea, y hay hermosas iglesias que tenían todos los recursos para hacer una super transmisión y cámaras, y hay iglesias que nomás tenemos esto, y hay iglesias que no tenían nada. Pero cuando se volvieron a abrir las puertas,
¿Creen que la misma gente regresó? No. Y fue en todas las iglesias. Y regresó un 30, un 40% de las iglesias. Yo le doy gloria a Dios que esta iglesia nació en pandemia. Y aquí estamos. A mí cuando los pastores me dicen, yo cerré iglesia, pastora. Conozco pastores que me dicen, cerré iglesia, no quedó nadie, no quedó nada. Hay pastores que me dicen, regresó el 30%, el 40%. Al que bien le fue, regresó el 60%, pero perdieron un 40%. ¿Por qué? Si estábamos en el momento en que más necesitábamos estar cerca de Dios, en comunión con Dios, agarrados de Dios, porque el ángel de la muerte, la sombra de muerte andaba rondando por todos lados. Y yo sé que tú conoces a alguien que falleció en pandemia, cercano o lejano, y a ti nos llegó. Y era cuando más necesitábamos estar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cerraron las iglesias? Porque entró el desánimo. El desánimo, porque la gente no estaba firme. Dice primera de Juan 5:14, está en pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Conforme, cada vez que pidas, lo pides güero, alto, un 80, de ojos verdes y con un montón de dólares, pregúntale al Señor si es su voluntad. Que si Él te va a mandar un chaparrito morenito de unos 50. Ay, Señor, líbrame. Conforme a su voluntad, amén. Conforme a su voluntad. Llegó en el momento, fíjate una cosa de este pueblo que pasaba por el desierto. Llegó un momento en que Dios le dice a Moisés, ya cállate. No hables, ya. Porque Moisés quería entrar a la tierra prometida. Le dice, que yo lo vea, que mis ojos lo vean. Y el Señor le dice, ya, cállate. No hables más. No hables más es un lenguaje muy elegante. ¿Cómo lo diríamos? Ya cállate. ¿Por qué? Porque no estás hablando conforme a mi voluntad. Tenían una relación tan estrecha. ¿Cómo se hablaban entre ellos? No estás hablando, no estás orando conforme a mi voluntad, porque no vas a entrar. Ni tú ni toda esta generación que habló mal de mí y habló contra mí, dice el Señor. No van a entrar a la tierra prometida. Porque Moisés estaba orando algo que el Señor le dijo, no vas a entrar. Ahorita no. Ahorita no. ¿Cuándo entró Moisés a la tierra prometida? Solo la vio y entró en la transfiguración, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio en una transfiguración del monte. Ya los puse a pensar, ahí luego lo buscan en la Biblia. Deuteronomio 2:3, vamos con la segunda puerta. El desánimo entra cuando tú no quieres rectificar tu camino. Ah, no, así porque yo soy bien calzonudo, yo soy bien calzonuda, y así se hace porque así dije yo y no me voy a echar para atrás. Tienes que rectificar tu camino, dice Deuteronomio 2:3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ah, pues no. Pero si tú nos dijiste, sí, pero te estoy diciendo que lo hagas así. Pues no. ¿Sí? Segunda puerta, no quieres rectificar tus errores, te equivocaste. Ten la humildad de decir, Señor, me equivoqué. Esposo, esposa, amigo, amiga, hijo, madre, padre, no sé con quién, me equivoqué. Estuve equivocado, estuve equivocada. Cambio, hay un cambio de indicación y Dios te dice por aquí, no quieres obedecer, tú quieres por allá. Y Dios te dice, rectifica el camino. Y no, el pueblo se desanimó cuando Dios le dijo, ya dieron bastantes vueltas aquí, ahora caminen por acá. Ah, pues no. Y el pueblo se desanimó. Porque al pueblo no le gusta seguir la palabra de Dios, la instrucción de Dios y la indicación de Dios. Y al pueblo no le gusta rectificar el camino. Si el pueblo va aquí, el pueblo quiere seguir aquí. Porque dar una vuelta y cambiar el rumbo, como Dios te está diciendo, te va a costar. Te va a costar dejar el vicio, te va a costar dejar ese carácter, te va a costar dejar tu orgullo, te va a costar dejar la soberbia, te va a costar obedecer.
¿Tú has visto que a los niños chiquitos les cuesta obedecer? Recoge tus juguetes. Ay, ¿no me ayudas? No, te toca a ti. Y las mamás terminan recogiéndolos. A los adolescentes, deja ese celular, haz la tarea. Ay, y al rato están ahí con el celular. Pero no son a los únicos que les cuesta obedecer, porque a nosotros también nos cuesta obedecer. Rectifica tus errores. Segunda puerta, rectifica tus errores. Primera, ¿cuál dijimos? Haz la voluntad de Dios. Navega, camina en la voluntad de Dios. Segunda, rectifica tus errores. No importa lo que pidas. Y dijeron, ay, pero ya llevamos un montón de años aquí caminando y ya estamos hartos de comer ese pan. Berrinchudos, niños berrinchudos. ¿Sí? ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho? No importa lo que pierdas, llevas años dando vueltas, bueno, Dios te está dando hora por acá, bueno, ahora por acá. No importa lo que hayas perdido, los años, lo que pasa, el orgullo va a tener que ceder ante la instrucción de Dios. Amén. 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 Cuando te das tiempo, cuando te das cuenta de que a lo mejor has invertido recursos y Dios te dice por ahí no, vas a perder. Pero al final vas a ganar, porque Dios te va a bendecir, porque estás haciendo su voluntad. Amén. Amén. Dios te dice por acá, pero entonces cuando Dios te dice, pero ¿por qué, Señor? Yo ya tenía hecho esto, ¿y por qué? Imagínate que tú quisiste comprar un terreno. Nunca le pediste opinión a Dios y te lo compraste. Y Dios de repente, ¡pum!, te lo quita. Y te dice, no, es por aquí, ahora vas a comprarlo en otro lado. Ay, Señor, pero ya había yo fincado, pero ya me había hecho ilusiones en una casita, allí ya hasta había pensado a la trenzuda que iba yo a llevar allí y no sé qué. Y ahora, y entonces tú te decepcionas, te desilusionas y entra el desánimo. ¿Pero por qué? Porque en la primera decisión tú no tomaste en cuenta la voluntad de Dios. Si lo hubieras hecho, entonces pues ya ibas ganando. Pero fíjate qué es lo peor. Lo peor no es que pierdas algo. Lo peor es que te quedes allí y digas, ay no, Señor, estás loco. ¿Yo cómo voy a perder? Yo aquí me quedo. ¿Y qué tal si el Señor lo que tiene para ti es mejor? No, ¿qué tal? Siempre es mejor, siempre. Amén. Amén. Obedécelo. Primero la obediencia. Hay alguien que dijo, primer paso, es mejor un paso en obediencia que 1000 en desobediencia. Es mejor un paso que camines poquito, pero obedeciendo a Dios, que dando 1000 en desobediencia. Dice Deuteronomio 2:6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Tercero, te decepcionas, entra el desánimo. 1, cuando no estás en voluntad de Dios. 2, cuando no rectificas tu camino. 3, cuando tú te mueves en lo sobrenatural y de repente te dice Dios, va a ser de esta forma, en lo natural, no en lo sobrenatural, sino en lo natural. Y entonces te decepciona Dios, te decepcionas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Este pueblo ¿a qué estaba acostumbrado de comer? Dígame, ¿qué comían? Maná y codornices, ¿sí? Pero dice la palabra que ya estaban hartos de su pan ligero. Ya estaban hasta aquí, hasta el queque de tanto maná. Y entonces, cuando llega el versículo 6, le dijo Dios, vas a pasar por esta tierra. Son tus hermanos. ¿Por qué le dice tus hermanos? Porque ellos eran hijos de Jacob, de Israel, y los otros eran hijos de Esaú. ¿Se acuerdan de esos dos? Jacob y Esaú, de esa historia. Pasan por allí, por esa tierra. Y les dice, y ahora no te va a llover. ¿Dices que ya te cansaste del maná? Pues ahora cómpralo. Vas a comprar comida y se la vas a comprar a tu hermano. Miren, los árabes, los de esta zona, son bien. Y todo lo hacen negocio. Pues claro que cuando iban a pasar ahí, los otros los vieron. Estos no tienen ni comida, vienen del desierto. Cuando se escasea, ¿qué hacen? Se les sube, se incrementa. Ellos le iban a cobrar lo que fuera,
Quienes necesitaban comida eran los otros. Así que los hijos de Saúl dijeron, de aquí soy, ahorita hacemos nuestro agosto, ¿no? Dios les dijo, cómprales alimento con tu dinero. ¿Tenían dinero? Venían de ser esclavos. Claro, pero al salir de Egipto pidieron joyas. ¿Se acuerdan que les pidieron a las egipcias y a los egipcios sus joyas? Traían dinero, traían con qué comprar. No venían pobrecitos. Y Dios les dice, ahora no va a haber lo sobrenatural. No vas a ver caer pan. No vas a ver caer codornices en la mañana. Ahora tú vas a gastar tu dinero. Vas a comprar alimentos, vas a comprar agua de ellos. ¡Ay, no, Señor! ¿Cómo es posible? A lo mejor tú quieres que Dios te sane en lo sobrenatural, porque has visto que sana a otros en lo sobrenatural. Y a lo mejor Dios te está diciendo, ahora vas a sanar con tu medicina. Ve y toma la medicina. Ahora vas a sanar con tu alimentación. Cuídate. No estés tomando la coca si eres diabético. No estés haciendo esto. Cuídate. ¿Sí? Ay, no, Señor, pero ¿por qué a otros sí los sanaste y por qué a mí no? Y te decepcionas y entonces viene el desánimo. Ellos estaban acostumbrados a vivir así, a tenerlo todo fácil. Pero cuando Dios te dice, mira, ya te va a costar, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué así tan feo, Señor? Pero si al otro, ¿por qué lo bendijiste al otro y a mí no? Pero Dios te está diciendo a ti, porque tu proceso es diferente. Yo cuando empezamos te dije, es un proceso, ¿sí? Ahora vas a ser diferente, ahora vas a trabajar. Ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ahora tú que has sido flojito, que viviste en casa de papi, de mami, toda tu vida, ahora te toca trabajar y comprar con tu dinero, a ver a qué te alcanza. ¿Qué le digo yo a los adolescentes en la escuela? ¿Cuántos no están a gusto en su casa? Todos, yo, no. No están a gusto con esos papás regañones, no les gusta lo que les dan de comer, no les gustan sus reglas, no, quieren sus propias reglas, Entonces sálganse de su casa. Manténganse solos, lávense solos, cocínense solos, trabajen para ustedes. Y se quedan, ya no dicen ni una palabra. Ah, no, ¿verdad? Entonces se quedan en su casa, respetan a sus papás, respetan esa casa y las reglas que hay ahí. Y lo mismo te está diciendo el Señor. Mira, ya no es tiempo de ser hijo de papá, de mamá, que nada más alce las manos y que caiga del cielo. Te está diciendo, ahora trabajas y compras. Trabajas y comes, trabajas y tomas agua, ¿sí? Se acabó esta parte de la vida. ¿Qué hacen los pajaritos en el nido? La mamá pajarita tiene sus pajaritos y el papá y la mamá van, consiguen comida, les traen, van, consiguen comida, les traen. Y un día aparece el nido abajo. Y uno piensa, ese nido lo tiraron los niños malos. Ese niño se cayó con la tormenta o el viento. No, ese niño lo tumbaron los papás pajaritos. ¿Para qué? Para que el pajarito aprenda a volar. Porque si está el nido ahí toda la vida, ese pajarito nunca va a aprender a volar. Y se quedó en casa 30, 40, 50, su bebé, su rorro, 60 años, ya se murió la mamá y el bebé, ay, se murió mi mamá, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a dar? El pueblo se enojó, entró el desánimo porque ahora tenía que comer. Y entonces le dijo a Dios, entonces ya no eres mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me vas a dar lo que antes me daba? Y entra el coraje contra Dios. Pero habrá veces en que Dios se mueva en lo sobrenatural y habrá veces en lo que Dios te diga, va a ser normal, naturalmente, te va a costar. Versículo 8, cuarta puerta, la envidia. Dice el versículo 8, nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Lat a Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Cuarta puerta que dejamos abierta y por la cual entra el desánimo, la envidia. Ellos, los hijos de Saúl,
ya tenían un territorio. ¿Cómo? Así dice, es territorio, dice, de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Cómo es posible que los hijos de Esaú ya tenían un territorio que Dios les dio? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y los de Israel andaban dando vueltas en el desierto. Pero ¿cómo es posible, Señor, que tú lo bendigas más a él que a mí? ¿Pero por qué bendijiste más a mi hermano que a mí? ¿Pero por qué bendices más a la pastora que a mí? ¿Pero por qué bendices más al otro que a mí? ¿Por qué? Empieza la envidia, ¿sí? Te da envidia la bendición que Dios le da a otro. Y lo que no es para ti te intoxica. Te molesta el éxito de otros. Quieres tener lo que no tuviste, lo que no puedes tener o todavía no te ha sido permitido tener. Y viene la envidia. Dios te va a dar lo que puedas tener, pero no estés envidiando otras cosas, ni otros dones, ni otros ministerios. No estés envidiando ni siquiera el ministerio de la pastora. No estés envidiando, porque no va a llegar la bendición. Estos llegaron así, envidiando el territorio de sus hermanos. Y Dios dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitaban allí en Seir. Y volvimos y tomamos el camino al desierto de Moab. ¿Y saben por qué lo hicieron? Por envidia. Porque Dios les dijo, pasa por el camino de tus hermanos y cómprales. Y estos hicieron lo que quisieron por envidia. Pero, ¿cómo pueden tener más que yo? Pues sí, porque Dios sabe qué momento te va a bendecir. Dios te tiene que formar, Dios te está procesando y lo que tienes es tuyo, pero no envidies más. No envidies más. ¿Por qué ambicionas lo que no puedes cumplir ni hacer? Hay gente que ambiciona ministerio, hay gente que ambiciona dones, hay gente que ambiciona hacer cosas. Dios no te lo ha dado todavía. Ni siquiera lo puedes cumplir. ¿Para qué ambicionas? ¿Sí? Versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades a Barnea, hasta cuando pasamos por el arroyo de Zaret, fueron, ¿cuántos añitos les costó? 38. Querer hacer las cosas a su manera, desanimarse, hablar mal de Dios, hablar mal del líder Moisés. 38 años. Si estás en el tiempo, Cronos, te vas a desanimar. ¿Cómo medimos el tiempo? Segundos, horas, días, meses, años, décadas, siglos, ¿sí? Este no es el tiempo de Dios. Di conmigo, este no es el tiempo de Dios. No. Ese es como lo medimos nosotros y es el calendario que nos impusieron, el calendario gregoriano, pero no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el Kairos. El Kairos es el tiempo perfecto, el tiempo donde Dios actúa, el momento exacto en que Dios va a irrumpir tu Cronos y va a empezar a actuar. Pero como andas desesperadito, desesperadita, envidiando, haciendo lo que tú quieres, no te gusta trabajar para comer, etcétera, etcétera, entonces te mueves en el Cronos y el Kairos de Dios no va a llegar. Y a veces los procesos tardan y la respuesta de Dios tarda y te desanimas. Entra el desánimo. Y entonces te cortas del proceso y de lo que Dios tenía para su vida. Y tú tienes que aprender a esperar en Dios, porque Dios es fiel. ¿Amén? Amén. Entonces, si Él es fiel, lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces solamente te toca no abrir esas 5 puertas. A ver, ¿quién me dice cuáles son las 5 puertas? Andar en la voluntad de Dios. Luego, 2. Rectificar el camino. Me equivoqué, dobla tu orgullo, dobla tu soberbia. Rectifica. Estaba equivocado. 3. No decepcionarte de Dios. Moverte en lo natural o lo sobrenatural, como Él diga. 4. La envidia, dejar de envidiar.
dejar de envidiar. Y 5, moverte en el tiempo de Dios. Y ya. Y de decir, ay, hoy tengo ganas de desanimarme. Hoy me como un litro de helado, hoy me echo unas quecas, 5 cocas y 3 películas, porque estoy desanimado. No. Toda tu vida se puede ir por la borda si tú te desanimas. Toda tu vida se puede ir por la borda si tú dejas entrar al desánimo. Todo se puede romper y todo se puede echar a perder toda tu vida, porque tú entrar al desánimo y después terminas culpando a Dios de lo que te pasa. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de decir ¿por qué?, rectifica tu camino, deja de ser envidioso, busca la voluntad de Dios, camina donde Él va y en su voluntad. Y entonces todo va a cambiar, porque ya estás caminando con Él. Sé paciente y espera en Dios, porque si Él lo prometió, lo va a hacer. Fiel es el que prometió. Amén. Amén. Tú estás para Dios y por Dios. Tú estás para Dios y tienes que darle a Dios la oportunidad de ser Dios. Di conmigo, yo hoy dejo a Dios ser Dios. Eso es el Kairos. Dios va a actuar en mi vida. ¿Cuándo? No sé. ¿En qué momento? No sé. Yo sigo fiel a Él, yo sigo cumpliendo su voluntad, y cuando oro yo le digo, por eso decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Oramos según tu voluntad. Amén. Amén. No pierdas la esperanza, porque Dios no pierde la esperanza. No pierdas la fuerza, porque Dios no pierde la fuerza. Si tú dejas entrar al desánimo, si tú empiezas como este pueblo que se desanimó en contra de Dios y de Moisés, entonces estás abriéndole las puertas. Regreso a Números 21. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos por este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, aparte se hacían las víctimas. ¿Sí o no? No hay pan ni agua. Y luego dicen, ya estamos fastidiados de este pan. O sea, sí había pan, pero no querían pan con lo mismo, ¿no? Y agua había, porque fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo, háblale a la roca. Pero el pueblo, fíjense bien hasta dónde llega el pueblo a influenciar. El pueblo ya lo tenía fastidiado a Moisés. Estaban llore y llore, no tenemos agua, mira por qué nos trajiste hasta aquí, mira lo que hiciste con nosotros, hablando así. Y lo tenían tan fastidiado que se enojó Moisés, y en un arrebato, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca y salió agua. Pero por eso, por no hacerlo de esa forma, Dios no le permitió ver la tierra prometida. ¿Hasta dónde un pueblo desanimado, berrinchudo, chillón, enojón, que no rectifica, puede cansar a sus pastores?
Y ahí vamos todos con el desánimo. Por eso tienes que estar de pie. Cuando el desánimo entra en ti, entra la amargura, entra la tristeza, entra el hablar en contra de Dios, el hablar en contra de tu pastora, entra todo eso. Pero eso es lo de menos. ¿Cómo va a afectar tu vida? Toda esa generación no vio la tierra prometida. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro.